Hola, queridos estudiantes, bienvenidos a una nueva cápsula matemática. El día de hoy seguiremos hablando de los conceptos básicos de geometría, pero en esta ocasión hablaremos de los ángulos. Quien les habla, el profesor Kevin Dilongullo Rosado, quien orientará esta clase de geometría a los grados sextos del Colegio Leonidas Acuña. Comencemos. Tenemos que saber el concepto de ángulos. ¿Qué es un ángulo? El ángulo es una región del plano que está comprendida entre dos semirrectas que tienen un origen común. Como se observa en la figura, tenemos estas dos semirrectas que están unidas en este punto en común que se llama vértice, y las semirrectas representan los lados del ángulo. ¿Cuál es la región? Tenemos dos regiones, una región interna que representa el ángulo A, que está coloreado por rojo, y una región externa de giro que está representado por el color azul y representa el ángulo B. Ahora tenemos la medición de los ángulos. ¿Cómo podemos medir los ángulos? Existe un instrumento que nos ayuda a medir los ángulos y es el transportador. El transportador es esta figura, este instrumento que vemos acá, y nos sirve para medir ángulos. ¿Cómo se hace el proceso? Se ubica el transportador en el centro junto con el vértice y luego ubicamos el lado donde queda la medición de 0. Iniciamos a medir su recorrido hasta llegar al otro lado específico y tenemos la medición respectiva, en este caso, de 115 grados. Clasificación de los ángulos. Los ángulos los podemos clasificar de diferentes maneras. Tenemos los ángulos clasificados según su medida. En el ángulo agudo es aquel ángulo que mide menos de 90 grados, pero mide más de 0 grados. Tenemos el ángulo recto, que es aquel que mide 90 grados y sus lados son siempre perpendiculares. Recuerden que en una cápsula anterior hablamos de rectas perpendiculares, que son las que se cruzan formando un ángulo recto de 90 grados. Tenemos el ángulo obtuso, es aquel ángulo que tiene una dimensión mayor de 90 grados, pero menor de 180 grados. Tenemos el ángulo llano, es aquel ángulo que mide exactamente 180 grados y se asemeja a una recta horizontal. Tenemos el ángulo giro o completo, es aquel que mide 360 grados. Para tener un poquito de claridad, miremos la figura que se encuentra a nuestra derecha para entender estos ángulos. Entonces, el ángulo comienza en 0, entre 0 y 90 se llama ángulo agudo. Cuando llega a los 90 grados se llama ángulo recto. Cuando pasa entre 90 y 180 se llama ángulo obtuso. Cuando está entre 180 y 360 se llama ángulo cóncavo. Y cuando llega a los 0 grados nuevamente o 360 representa el ángulo giro o ángulo completo. Los ángulos también se pueden clasificar de una manera distinta. Tenemos en ángulos complementarios y en ángulos suplementarios. Un ángulo es complementario cuando dos ángulos al sumarse dan un total de 90 grados. Ejemplo, tenemos aquí un ángulo de 60 grados. Su ángulo complementario tiene que ser de 30, porque al sumar 60 más 30 nos da 90 grados. Recuerden que la suma de los dos ángulos siempre tiene que dar 90 para ser complementarios. Hagamos un ejemplo rápido. Supongamos que tenemos un ángulo que mide 20 grados y me preguntan cuál es el ángulo complementario. Pues muy sencillo. ¿Cuánto le faltan a 20 grados para llegar a 90? 70, ¿cierto? Entonces su ángulo complementario será de 70 grados, porque 70 más 20 son 90 grados. Ahora, ¿qué es un ángulo suplementario? Dos ángulos son suplementarios cuando la suma de estos dos me da un total de 180 grados, o sea, un ángulo llano. Ejemplo, si tengo un ángulo de 120 grados y me preguntan cuál es su ángulo suplementario, tengo que ver cuánto le faltan a 120 para llegar a 180. Su respuesta es 60. Entonces 60 grados y 120 grados son ángulos suplementarios porque al sumar los dos me da un total de 180 grados. Hagamos otro ejemplo. Supongamos que este ángulo de acá de la izquierda mida 50 grados. Me preguntan, ¿cuál será su ángulo suplementario?
Si yo tengo 50, ¿cuánto le hacen falta para llegar a 180? La respuesta sería 130, porque 130 más 50 da 180. Espero les haya gustado esta cápsula. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye.